9 por ahí, cuando ya. Donde por lo menos ya tienen algunos parámetros referenciales de cómo sería un cuadro infeccioso inflamatorio tipo neumonía. Eso en la eventualidad de que el NAC es una patología que se presenta generalmente en un ciudadano muy corriente, que hace un proceso infeccioso solo expuesto, por decir, a los términos habituales de la comunidad, por eso le dicen neumonía. Entonces la diferencia está en que hay muchos pacientes que ingresaron de repente por algunas razones a un servicio hospitalario o estuvieron un tiempo prolongado en un servicio hospitalario y hacen también un cuadro infeccioso de la misma naturaleza, pero en otro microambiente. Yo tengo un ambiente hospitalario y ya tengo otros patógenos. La patogenicidad o la agresividad del germen es mucho mayor y la necesidad incluso de tener un cultivo o analizar, digamos, sus patrones de resistencia son los que determinan la posibilidad de sobrevivencia del paciente. Entonces acá vemos que muchas de las cosas que nosotros hacemos de repente para salvar vidas, como por ejemplo una intervención quirúrgica, una disección, una biopsia, significa invadir partes del ser humano que habitualmente no están contaminadas. Y si no hemos tomado la debida asepsia, nosotros nos vamos a involucrar introduciendo el patógeno y era el menos conveniente para el paciente que generaba este tipo de inconvenientes. Entonces tenemos acá este tipo de afección se considera que como neumonía intrahospitalaria es una infección nosocomial, como lo dice el nombre, quiere decir que la adquiere cuando el paciente está dentro de una institución hospitalaria. Más frecuentemente, la causa más frecuente de infección nosocomial generalmente es infección urinaria. Y de ahí prácticamente la sigue la neumonía intrahospitalaria. Pero el foco aparente inicial más frecuente viene a ser el foco urinario. Y este foco urinario incluso tiene algunas particularidades. Dentro de las particularidades está que, por ejemplo, yo puedo tener mujeres ya adultas maduras que, digamos, no hacen el cuadro sintomático usual de fiebre y molestias urinarias. Incluso hay un término que usa el infectólogo donde llaman, por ejemplo, bacteriuria asintomática. Y el paciente, digamos, no tiene fiebre, no tiene nada, pero hace una infección que a veces toma pulmón sin tener una causa aparente para ello. Lo otro es el paciente que ingresa a un servicio y donde es manipulado para poder, digamos, generar posibilidades de estabilizarlo, sea con antibióticos o de soporte, como puede ser una sonda nasogástrica, como puede ser un ventilador mecánico. Del momento que lo invadimos, este paciente está en riesgo de ser infección hospitalaria. La incidencia varía según la edad, más o menos es 5 por 1000 hospitalizados en menores de 35 años y 15 por 1000 en mayores de 65. Y esto se resalta porque generalmente se asume que la persona que está en tercera edad, solo por entrar a tercera edad, ya se le considera inmunosuprimido, solo por estar en tercera edad. Y si a esto le agregamos la invasividad de los procedimientos que hacemos desde una venoclisis, fleboclisis, cuando viene el practicante y están a veces las chicas de obstetricia, de enfermería, o los mismos estudiantes, ¿no?, que quieren canalizar una vena y que pinchan una vez, otra vez, no limpian la zona de manera adecuada y cada función significa un riesgo adicional por cada vez que nosotros invadimos el torrente sanguíneo. 15% de las infecciones nosocomiales constituyen a nivel mundial y como estamos acá con medidas que todavía no son las adecuadas, estamos abarcando nosotros más o menos 26% de posibilidades de infección en el paciente nosocomial. Esto depende de un detalle que todavía está tratando de resaltarse y que ya está dando ahorita, por ejemplo, la pauta de que por qué es necesario que nos lavemos las manos. Incluso en este acontecimiento último que vemos en Trujillo, ya más o menos se está haciendo un estudio, se ha pensado que hay un enterovirus que está implicado, y en este enterovirus al parecer depende de la manipulación y la mala higiene de manos y podría haber sido el factor detonante para que se genere este famoso dilema que se está desarrollando en Trujillo. Entonces ahorita la campaña va, lávate las manos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nos lavamos la mano? ¿Cuántas veces me lavo la mano para examinar a cada paciente? ¿Cuántas veces esterilizo mi aparato, el estetoscopio, lo que voy a usar, o el material, para poder examinar a cada paciente? Entonces nosotros, con la no lavada de manos y con el uso de un material que potencialmente se va contaminando cada vez más en la medida que tú examinas a cada paciente, tú generas ese riesgo de que el paciente haga infección hospitalaria. Se presenta el 25% de pacientes que están en UCI, o sea que ya el porcentaje es mucho mayor.
¿Por qué? Porque el paciente en UCI es más manipulado que los pacientes de piso. Si el paciente tiene falla ventilatoria e intubación, o sea, rompo la barrera de protección que significa la glotis y le invado la vía aérea con un tubo que va a trasladar los gérmenes de la cavidad oral hacia lo que es el espacio que era aséptico, que es el espacio traqueal o incluso a las partes inferiores. Otra cosa, si nosotros demoramos en el diagnóstico, el riesgo de mortalidad se va incrementando conforme pasan los días. El riesgo va a ser 1 a 3% por día de ventilación mecánica. O sea, cada día que yo estoy permaneciendo con una intubación, mi mortalidad que de repente arranca por decir un 25 a 30% solo por el hecho de subir a UCI, son 3% más para mañana, 3% más para pasado, y así va subiendo, y de lo que era 25 o 30%, de repente termina 50% o más en la medida que la estancia hospitalaria sea más prolongada. Por ejemplo, Guillain Barré puede estar en máquina 1 a 2 meses, anda sumando los porcentajes, anda viendo las medidas que estás haciendo para contener la contaminación, digamos, de la vía aérea. Pues eso es lo que nos genera el riesgo incorrecto. En los primeros 5 días es 1 a 3%, después 2% en el sexto al décimo y luego 1% adicional. Vamos a poner ahí para no tener 2-3% por cada día digamos, de manejo intrahospitalario en una unidad de cuidados intensivos. Es la principal causa de muerte debido a infecciones experidas en el hospital con un rango que va, como ven ustedes, 30 a 50%. Pero es que 30 a 50% significa qué tan invasivo he sido, cuántos días estuvo en UCI, cuántos días necesitó soporte invasivo el paciente para poder afrontar la injuria que tenía. Las infecciones ya no vienen a ser como les enseñaron en NACA, la cabeza estaba neumococo, segundo hemófilos influenza, y así venía una cadena y entraba a los atípicos que según estadística 10, 15, 10, 20% en cuanto a atípicos. Acá ya no contamos con eso. Prácticamente tenemos que considerar que el paciente que fue previamente manipulado con antibióticos, o que fue invadido, o que tiene menos de una semana que salió del hospital y regresa, ese paciente tiene pseudomonas, tiene estafilococo o tiene acinetobacter, que son las causas más frecuentes de mortalidad coincidentemente. Se define la neumonía intrahospitalaria como la infección del parénquima pulmonar que se presenta luego de las 72 horas de ingreso hospitalario y previa exclusión de que la infección pulmonar no estuviera presente o en periodo de incubación al momento del ingreso. O sea, el paciente tiene que venir sin la evidencia objetiva en una radiografía, si hablamos de neumonía intrahospitalaria, de que no hay neumonía. Un hemograma no infeccioso que esté más de 72 horas en el piso y recién lo asumimos como neumonía, digamos, intrahospitalaria. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente salió de alta, de repente por una infección urinaria o de repente una neumonía, y regrese en menos de 5 días, se considera que sigue siendo intrahospitalaria, así venga de la calle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene dos opciones. Además, si la neumonía se relaciona con alguna maniobra diagnóstico-terapéutica, o sea, puede ser la punción, venoclisis, una inyección intramuscular, también se considera nosocomial que se produzca dentro de este periodo de 72 horas. ¿Cómo podría ocurrir tras invasión, tras ocurrir tras incubación endotraqueal? Las neumonías clásicamente se asocian a dos grupos: las neumonías que están asociadas a uso de ventilador, que esto significa UCI, y las neumonías no asociadas a uso de ventilador. Técnicamente, hasta el anteaño pasado, se asumía de que había una tercera, que era la neumonía asociada a cuidados sanitarios de profesionales de salud. O sea, esta era, por ejemplo, la patología infecciosa que se presentaba cuando el paciente sale del hospital y como consideramos que requiere cuidados, por ejemplo, un ACV, no sale curada el ACV, sale con su parálisis, de repente no come, sale con sonda nasogástrica y tiene así en la casa que nebulizarlo y aspirarlo. Entonces dice, si lo llevo a una clínica me van a sangrar, ahí me cobran hasta por la tos. Si lo dejo en el hospital se va a contaminar y se me patoja. Entonces lo llevo a mi casa y le hago una mini clínica, su cuartito, que ya tú sabes que nuestros cuartos no son adecuadamente o sanitariamente preparados para ser usados como una clínica, y caseramente lo que tengo, donde yo tengo que fijar incluso detalles. ¿Qué tipo de detalles? A veces yo voy a una casa, un domicilio, me dicen este paciente tiene un accidente cerebrovascular o el postrado al paciente y ves que llena secreciones. Entonces viene la enfermera o la asistente que está ahí, aspira, ya perfecto, se pone su guante, aspira al paciente, mete la sonda, la vía aérea, o sea, traspasa incluso lo que es la vía de protección de glotis, y después alegremente cuando ya termina para limpiar su sonda, agarra un poquito de papel higiénico y le frota.
Ese papel higiénico que metió no era séptico y ya contaminó la sonda. Para la próxima ya le estoy metiendo más gérmenes. Entonces yo tengo que ver si voy a manejar un equipo invasivo de esa naturaleza. Tiene que ser con guantes, cada 12 horas o cada 24 horas cambiarlos. Tengo que tener un sello, digamos, en un frasco que tenga cloruro de sodio y sellar el sistema para que no se contamine. Y cada vez que lo limpie con gas estéril. Y limpio con suero estéril. No puedo agarrar, como dice la casera, y él metió un poquito de agua y le hizo más enjuagado. Eso no es lo mismo. Entonces, todas esas maniobras que se usan justificaban de que se hablara de este término de cuidados sanitarios en profesionales de salud por profesionales de salud. Ese término se ha dejado de lado porque no ha sido posible hacer el deslinde exacto de qué patógenos estarían más involucrados aquí y qué diferencia habría con el no uso de ventiladores o el ventilador. A veces se comparten o depende de la calidad, digamos, inmunológica o digamos, de inmunidad que tiene el paciente. Si este paciente, por decir, es un HIV, ya tiene como HIV cierta predisposición a algunas enfermedades, incluso dependiendo de su recuento de CD4. Si su CD4 está encima de 500, puede agarrar los mismos patógenos que agarra uno normal. Pero si uno tiene menos de 100, ya estamos hablando de hongos, estamos hablando de micobacterias atípicas, va cambiando el perfil de infección según, digamos, la comorbilidad que le trae el paciente. Entonces, a ver, estas neumonías asociadas, como les digo, a asistencia en casa se reportan hasta el 20% de pacientes hospitalizados en centros sanitarios y de rehabilitación, o sea, los ajenos hospitales. Pero como les digo, no se ha podido deslindar, digamos, de una manera concreta qué patógenos son los más involucrados. Entonces, como hay estreptococo, estafilo y klebsiella, pueden ser involucrados en este grupo y no necesariamente en el uso de ventilador. Entonces, esta clasificación de asociada a cuidado sanitario ya está perdiendo vigencia prácticamente. El último consenso 2017 dice que ya no lo tomamos en cuenta este tercer punto, solo tomamos el primero y el segundo, asociado a ventilador o no asociado a ventilador. Neumonía asociada a uso de ventilador. Cuando vemos este tipo de patología, tenemos que ver, ¿no?, cuáles son los factores que potencialmente podríamos nosotros manipular y que pudieran evitar el riesgo de que este paciente haga una neumonía, y qué factores de repente no podemos nosotros manejar adecuadamente para que esta situación no se presente. Entonces, dentro de los factores prevenibles que dependen del cuidador o de la persona que presta la atención, tenemos a que la cabecera no esté elevada. ¿Cuál es la importancia de que la cabeza no esté elevada? Ustedes han visto que tenemos dos sistemas paralelos en su acceso, el aparato respiratorio y el aparato digestivo, ¿no es cierto? Y si nosotros estamos en posición de pie, tenemos una ventaja: por efecto de gravedad, el contenido digestivo difícilmente va a subir y de repente solo se aísla cuando hay secreción en la vía aérea. Entonces todo su expectoro, pero no lo contamino con lo que viene a ser el tracto digestivo o el moco que podría estar involucrado dentro del aparato digestivo. Sin embargo, si este paciente está postrado y yo lo he hecho 180 grados, voy a generar la posibilidad de que estos dos sistemas se comuniquen. Porque si es un paciente mayor o tiene alguna comorbilidad, puede haber reflujo, estando con sonda. Incluso la misma presencia de la sonda nasogástrica ya genera incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, si hay incompetencia, entonces yo sé que va a haber, digamos, algún contenido de reflujo que puede subir. Peor si no guardo la precaución de que el paciente, si se le va a movilizar o se le va a colocar en esa posición, para acomodar la camita, qué sé yo, ponerle de repente a la moda con su camita para que vengan a la visita y lo encuentre bonito. Si no tengo yo esta precaución, entonces prácticamente todo el contenido gástrico, y más aún si ya comí para que lo vean bien en la foto, el contenido gástrico que demora casi 2 a 3 años de evacuarse, se regresa el contenido gástrico y en ese movimiento de rolar la cama se pasa vía aérea. Se pasa vía aérea y empezamos entonces con un problema de infección de vía aérea respiratoria a partir de una condición que nosotros podíamos haber previsto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente postrado con sonda, la posición ideal para hacer cualquier maniobra que yo tenga que hacer, incluso para cambiar la cama, 30 grados la cabeza. O sea, quiere decir que el tronco de la cabeza debe subir más o menos 30 grados para que esto tenga un efecto antigravedad y de esa manera un poco minimice la posibilidad de reflujo esofágico. Cambio de circuito de respirador. Si el paciente está en máquina, entonces hay que estar cambiando las mangueras, los corrugados, porque cada momento que pasa, cada día se va a contaminar con las secreciones que están en los circuitos.
Si uso relajante muscular, puede ser esta una condición que facilite de repente el manejo del ventilador. El paciente no me va a mostrar incomodidad, que se fastidie, que le entra el aire y no le entra. Entonces el buceólogo, por comodidad, dice, no, así como está, estoy luchando con el paciente. Métele un relajante y los planches. Entonces la máquina te va a hacer toda la labor bonito de insuflar, ya no van a sonar las alarmas de la máquina que viene, entonces el paciente no se va a quejar, y encima el paciente no habla porque está sedado, entonces no encuentro nada más. Pero lo más importante de todo esto es que al hacer un trabajo de este tipo estoy anulando el reflejo más importante que tiene el ser humano para defenderse de la invasión de vía aérea, que viene a ser el reflejo de la tos. Entonces ponerle relajantes musculares significa también que está suspendiendo la tos, que era mi mecanismo fisiológico para poder mover mis secreciones desde la base para que al final sean expulsados. O sea, se van a quedar secreciones. O de lo contrario voy a tener que meter la sonda más abajo, que no va a llegar hasta el alveolo, de hecho va a llegar a los bronquios mayores, y va a aspirar y va a contaminar cada vez más la vía aérea. Por eso ahora incluso hay circuitos que tienen una salida incorporada para que uno entre con una sonda de aspiración sin tocar, todo está sellado. Prácticamente se avanza internamente una sonda, se aspira y de esa manera se contamina menos. Pero hay que recordar lo que te estoy diciendo. Lo mismo, paciente que lucha conmigo, que se queja, se mueve, se puede extubar, lo sé. Con eso que estoy haciendo, estoy anulando la tos, estoy quitando el reflejo de la tos. Y si este paciente se extubó o el tubo simplemente se tapó de secreciones y tengo que volverlo a intubar, tengo que sacar el tubo que tiene puesto, le voy a poner uno nuevo y voy a arrastrar toda la flora que está en la boca para poder entrar al aparato, digamos, respiratorio. En el momento que cambie el tubo tengo que pensar que si este paciente por los días que pasaron cambió su flora, que la flora es ahora más resistente y es la flora de UCI, ya no es la flora de piso. O sea, si yo voy por pisos en un hospital, yo voy a encontrar que dependiendo del área, cada servicio me da una flora específica, dependiendo de qué tipo de invasividad yo hago en ese servicio. Entonces el servicio más invasivo viene a ser el de UCI. Entonces en UCI voy a encontrar los gérmenes más agresivos y los que voy a trasladar si yo hago un cambio de tubo endotraqueal sin una justificación mayor. Y el otro es el transporte fuera de UCI. Me dicen que el tomógrafo no está en UCI, como sucede en otros países, ¿no? Si estamos en Chollywood, acá estamos en Chollywood, si estamos en Hollywood, ahí tiene su tomógrafo, su electrocardiógrafo, su monitor, todo está en sala, tengo emergencia. Entonces con la misma cámara me empujo, foto y ya está. Acá no, acá tengo que bajarme hasta el sótano para buscar el tomógrafo y tengo que irlo bolseando todo el camino hasta que llegue el paso y veremos que no pasa nada. Y ha pasado un montón de cosas, a veces he hecho el paro en el ascensor. Súbete encima del paciente, hacer el masaje, intubar, bolsear, prácticamente la chance del paciente se anula. Simplemente por un mal programa, ¿no?, de poder realizar un traslado al paciente o llevarlo a un área de alto riesgo, en un camino difícil. Si consideras a eso que me salvó el ascensor, a veces se planta, tornaste de ese transporte. Entonces el transporte fuera de UCI significa un riesgo. ¿Qué cosa es lo que viene a significar la neumonía donde ya no podemos influir nosotros? Dependiendo de la patogenia del paciente, el paciente puede requerir ventilación mecánica mayor de un día. Mientras menos sea el tiempo de ventilación mecánica, quiere decir que yo lo puedo estudiar y trato de retornar al paciente a que se defienda fisiológicamente de las injurias que tenga en el ambiente. O que de repente este cuadro ya no sea una neumonía simple, común y corriente, sino que sea el extremo de una neumonía. Un síndrome de distrés respiratorio agudo, eso no depende de mí. O sea, la injuria pulmonar ha sido extrema, y ya no puedo manejarlo con oxígeno, cánula, bigotito, tengo que entrar a ventilación mecánica, ponerle presión positiva de alveolo porque se distienda y todavía continúe la hematosis. Un EPOC que de repente con sus sibilantes no rompe el espasmo en las primeras 24 horas, enfermedad cardíaca, mientras más años tiene uno, las comorbilidades aumentan y los puntos en contra aumentan. Una cosa es que yo entre joven como ustedes a una UCI, llego a la UCI, mi único factor en contra es la injuria que tengo, la neumonía. Pero si entra alguien de 70 años o 60 años, usted es hipertenso, sí. Tiene insuficiencia cardíaca, sí, grado leve, pero tengo. Tiene problema de vida, sí, me gustaba la chapita, yo en la tele iba todos los sábados. Entonces tengo problema de hígado, tengo problema de corazón, tengo problema de hipertensión. Y encima fumaba. Entonces, ¿cuántos puntos en contra tiene? Estos puntos suman al final para nosotros ver cuáles son mis expectativas de sobrevida. O sea, esos son puntos en contra a los que yo debo afrontar. Si venía por otra condición, de repente quemaduras, una extensa área, superficie 60-80%, tiene superficie expuesta, tiene el caldo cultivo para cualquier tema, patógeno.
En la condición de que el paciente haya venido en coma o en paro cardiorrespiratorio, a veces la manera de invadir al paciente no es la adecuada. Entra el paciente, paro, sí, que tráigame el equipo, a veces ya ni guardan la medida, le agarra con las manos, ni intuba, lo mete, o de repente no entra la primera, no entra la segunda, vomita el paciente, no expira, lo intuba, ya lo intubé, sí, pero ya se aspiró con el moco, ya se aspiró con la comida, ya eso genera inconvenientes que de repente no se pudieron precaver por la emergencia. Cuando se es invasivo, el monitoreo de presión intracraneal, intubación de emergencia, como les contaba, cuando el paciente es politransfundido o los pacientes inmunosuprimidos. Tengo un paciente con asma, tengo un paciente con lupus, tengo pacientes con HIV. Esas son condiciones que juegan como puntos en contra para las posibilidades del paciente, para el paciente que tiene neumonía de riesgo asociado a ventilador mecánico. ¿Qué criterios podría usar para decir, con este paciente que ingresó está prácticamente entrando a la posibilidad de que se está complicando con una neumonía que no tenía, con una neumonía intrahospitalaria? Entonces, para eso hay criterios técnicamente calificados. Los más conocidos y antiguos vienen siendo los criterios de Johansson, donde está el paciente que hace fiebre, que hace leucocitosis, ¿no?, mayor de 11.000, por ejemplo, o leucopenia menor de 5.000, secreciones purulentas y una radiografía de tórax donde de repente estaba limpio y aparece una nueva mancha, un infiltrado nuevo, o sea, una radiopacidad heterogénea con hemograma. Esto no tenía, entonces ya tengo una esta. O que si ya tenía, de repente está aumentando la lesión de lo que era un pequeño espacio, ahora ya tomó todo el pulmón, entonces eso también nos pone en preocupación. Y esto me lo dice también el incremento en la demanda de oxígeno, un 15%. O sea, si yo entro como paciente a una unidad de UCI y de repente entro con mis 2 litros, si mi expectativa de recuperación no es buena, espero que me caiga la fiebre, que las secreciones vayan cambiando de color, y otra cosa que espero es que cada vez tu demanda de oxígeno disminuye, que lo valoran ustedes en la moneda querida comunidad con el PAFI o con el gradiente, que ya seguro les enseñó el doctor Rabasa, ¿no es cierto? Entonces, sí, me imagino, ¿no? ¿Te enseñaron algo, no? ¿Y qué aprendiste ahora? Naranjas, entonces no vas a poder entender. Entonces yo tengo que ver, por lo menos de una manera casera, así como dice la enfermera, porque ya estoy olvidando mi parte médica, de que por lo menos el oxígeno no suba, que baje, y que el paciente siga saturando un óptimo ideal de un 94-95%. Con eso estaría encima del punto de corte, que ya dijimos, ¿cuánto es? 90%. 90%. Entonces, si está más de 90%, todavía estoy tranquilo, pero me dice, con el mismo oxígeno, no, eso era cuando tenía 2, ahora ¿cuánto tiene? 10, entonces estamos mal, ¿no? O sea, estoy con 94%, pero mi oferta de oxígeno es mucho más alta, entonces mi PAFI tiene que ser más bajo y mi gradiente tiene que ser más elevado. Eso me está diciendo que el paciente va mal. Y lo otro vienen a ser los marcadores, ¿no?, que se están usando ahora y que están de moda, que son útiles, pero también parten un poco de incrementar costos, si uno viera desde el punto de vista empresarial. O sea, yo soy de salud, pero todos pagamos de salud, todos desembolsamos para que se pueda hacer un examen oficial. Y si lo pido innecesariamente, entonces también es un costo. Ahora, si lo puedo hacer a buena hora, por decir, en Grimolandia, pero acá no estamos en Grimolandia, falta recursos para todo. Entonces, que me digas, estoy esperando una procalcitonina, entonces mientras espera ya tu paciente se va a ir al sótano. Podría por lo menos hacer mi PCR que está, pero la PCR solo me sirve como un factor que me dice hay un fenómeno inflamatorio importante. Nada más me dice la PCR. Pero una procalcitonina que está prolongada me va a decir la posibilidad de sobrevida cada vez es menor. Eso también le habrán dicho en la clase anterior. Entonces me dice la procalcitonina tiene en cierto modo un valor predictivo, pronóstico de si el paciente se puede ir o no se puede ir. Y la PCR solo tiene un valor diagnóstico para decirme hay un fenómeno inflamatorio importante cardíaco que la tarde, pero no me sirve como pronóstico. Y hay otros marcadores, ¿no?, como este, el EC3, el receptor en gatillo de cerebromieloide, incrementada, que esto no lo manejamos acá. Entonces, por lo menos, considerar Johansson y también considerar a sí mismo de que el hecho de que tengan temperaturas no siempre es válido. Los pacientes de tercera edad, los viejitos, no se infieran. A veces vienen con desorientación, confusión, vienen leucopenia, y a veces la leucopenia no viene. Es engañoso, pero aparece un infiltrado en la placa. Y si no aparece un infiltrado, yo sigo ahí, bueno, no tengo fiebre, no tengo infiltrado. El abuelo ni tose porque ya está viejito. Por lo menos veo cómo está su PO2 y cómo está su saturación. Si su saturación está menos de 90, digo, definitivamente está en insuficiencia respiratoria. Tú me dices con 1 litro, no, ya estoy con 5. Definitivamente su demanda está aumentando, acá hay algo y tengo que ver qué cosa hay en el pulmón.
Tenemos también el score de injuria pulmonar, clínico de infección pulmonar de Pulling. Acá también tiene los variables, o sea, tiene 0, 1, 2 en puntaje, temperaturas, leucocitos, secreciones traqueales, el PAFI, que tanto les gusta ver que es el PAFI, y que cada vez tenemos que acostumbrarnos. Como decía un presidente, ya me tienes hinchado con tu PAFI. Sí, pues, pero es el único que te va a salvar la vida cuando veas que estás que lloras y no sabes qué hacer. Entonces yo tengo que interpretar mi oxígeno, mi saturación, mi PAFI y mi gradiente. Si no sé eso, no hay nada. Mejor dedícate a otra cosa. Entonces, el cultivo que nos va a servir como muestreo, pero tú sabes que el cultivo va a demorar resultados, va a demorar 4 o 5 días y a veces más. Entonces el manejo aquí, como el manejo en UCI es un manejo empírico, o sea, tiene que ir más o menos con una aproximación de qué es lo que estoy abordando y en qué tipo de paciente. Según el tipo de paciente y según la comorbilidad que trae, entonces yo más o menos presumo que este patógeno puede ser más frecuente. Por decir, si yo agarro a un paciente con cirrosis y me hace neumonía intrahospitalaria, su calidad de inmunidad contra PMS encapsulado es menor. Entonces tengo que pensar en Klebsiella, ¿cierto? Que está en la cabeza. Tengo que pensar en neumococo y también tiene que entrar por ahí como va haciendo Pseudomonas. Pero la cabecita, la Klebsiella, la encapsulada. Si tengo un paciente de repente con un problema de un linfoma, inmunidad, digamos, celular comprometida, más que inmunidad humoral, entonces tengo que pensar en hongos, ¿no es cierto? Dentro de los hongos puede haber de repente aspergillus, en un hematológico, en un linfoma, que también sean causales de este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no solo tengo que pensar que esta es una neumonía hospitalaria y para todo le doy lo mismo, tengo que ver qué calidad de comorbilidad me trae el paciente para ver cuál es el mejor esquema. Si tengo un pulmón dañado, un fibrotórax secular de TB, todo este pulmón perdido, me queda el otro. Ahí el libro te dice, daño estructural pulmonar previo, igual Pseudomonas, hemófilos influenza. Entonces mi esquema de antibióticos tiene que ir dirigido de cabeza a ellos, y si asumo de que de repente el paciente no comía y cada vez que le daba tosía, o sea, me lo atragantaban al paciente de comida para que coma rápido. Pero para darle de comer a un viejito postrado, tienes que esperar que le das la cucharada, tienes que esperar que pase, por lo menos que te mueva la manzana de grano. Pero algunos no pasan o se quedan en medio y tú estás apurado porque la hora te gana para tu clase de neumo y te metes la cucharada a vivir. Entonces el abuelo, o sea, todas las infecta, entonces yo tengo que pensar. Acá hay también neumonía aspirativa. Entonces mi cobertura para gran negativo tendrá que ser ampliada, por ejemplo, con clindamicina pensando en la posibilidad de aspiración. Entonces cada paciente exige, por decirlo un raciocinio, de a quién estoy viendo, en qué condiciones, de dónde viene y cuáles fueron sus factores de riesgo. El diagnóstico en pacientes con neumonía asociada a ventilador se sugiere por muestreo no invasivo, es cuando yo tengo la posibilidad de muestreo con cultivos, pero van a demorar. Hay cultivos semi-cuantitativos y hay estudios invasivos, ya los mayores que vienen a ser la fibrobroncoskopía, el lavado broncoalveolar, el cepillado protegido y un mini lavado broncoalveolar con cultivos cuantitativos. Entonces semi-cuantitativo lo consideran cuando es aspiración nada más. Entonces se ha hecho comparación entre poblaciones de pacientes para ver qué tan importante es o qué diferencia habría entre usar un procedimiento invasivo y un procedimiento no invasivo para detectar el germen causal. Todos nosotros diríamos, claro, hay que meterle el tubo para sacar una muestra y de esa manera la muestra es más probable que sea. Pero fíjense que han hecho un estudio correlativo entre los que usaron procedimiento invasivo y no invasivo y los resultados son los mismos. Entonces quiere decir que no necesito necesariamente meter un tubo para hacer un cepillado bronquial, fibrobroncoskopía, sino hacer un buen muestreo de aspiración endotraqueal. Y este cultivo incluso pedirle al evaluador, porque también a veces se cierra el laboratorio, decirle cuántas colonias crecieron en la muestra que me están mandando. Porque lo que me manda es gran bicultivo, gran positivo, Pseudomonas, colonias nuevas, sensible a tal cosa, pero eso no me interesa. Me interesa saber, así como en la orina, más de 100.000 colonias para decir que esto es Escherichia coli. Si tú encuentras 10.000, 50.000, eso no es así. Igual yo debería tener ese resultado acá. Pero no sé por qué razones se cuestiona a veces el mismo laboratorista y no te quiere hacer cuantitativo cuando lo podría hacer. O sea, semi-cuantitativo prácticamente te va a decir el patógeno más frecuente que he encontrado es encapsulado o vacilar y nada más hasta ahí te van a dar alcance. Pero más lo que tú razones, factores de riesgo, estado del pulmón, condición de inmunidad del paciente, entonces yo escojo mi esquema. Neumonía no asociada a ventilador.
También acá tenemos nosotros factores que son manejables y factores que no dependen directamente de nosotros. Por decirlo, prevenir, les hace una broncoaspiración con todo el rigor de lo que vendría a ser la sepsia. La depresión de sensorio, no lo duermas al paciente porque dice no quiero dormir, ya le voy a dar una se toda la noche, ya no tose y se llena de secreción. Pues al otro día, ¿cómo va a amanecer? Dice, no sé, doctor, pero de lo que estaba en 97 de saturación fue cayendo 94, 93, 90, ahora tengo 85, ¿qué hago? Nebuliza, pues nebuliza y aspira, eso es lo que tienes que hacer. Lo has dejado tú por dormir, que se duerma de lado, has dormido tú rico, pero el paciente se ha llenado de fleco. Entonces eso es lo que tiene que ver, o sea, no se debe deprimir el sensorio necesariamente a un paciente, salvo que se ponga agresivo contigo, bueno, lo puedes bajar un poquito, pero no lo puedes plantar completamente. El uso de antiácidos y bloqueadores, todo el mundo comentaba lo que viene a ser la neumonía asociada al ventilador, el concepto de lo que es úlcera de estrés. O sea, toda condición o comorbilidad que me lleve a un estado de ansiedad, que de hecho si llegas a un hospital ya estás preocupado. Estoy en mi ambiente de 4 camas, yo soy el número 4 y veo que el 1, ganar 2, ganar 2, va para arriba, y veo el 3, que me toca hacer 4, entonces puedo cambiarme para 1 otra vez. ¿No? Entonces lo que busco yo, digamos, en esta condición es que se anule la posibilidad de estrés, porque el estrés significa acúmulo de ácido gástrico, ¿no es cierto? Se acumula ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico, si no tiene comida, poco a poco va a empezar a erosionar las paredes de las cosas. Entonces dice, no, entonces hacemos la nuestra, le doy un antiácido. Entonces si le doy un antiácido, todos felices supuestamente, porque ya neutralicé la acidez. Pero la naturaleza también tiene lo suyo, te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. ¿Cuál es mi pH ácido normal? 1.5. ¿Ah? 1.5. 1.5. Ah, pH Normal, sangre. gástrico. 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 Ácido por pH, ¿cuánto tiene el pH? El estómago. De un estómago. De un estómago. ¿1? 1 a 2. De 1 a 2. Depende, en comida o no comida. El promedio más o menos está en un 3 a 5, por decirlo, el promedio. Ese es el pH normal. Este pH que ustedes ven está generando dentro del estómago un microambiente. O sea, quiere decir que esto es para gérmenes que solo pueden sobrevivir en esta condición. Si yo le digo, vamos a ponerle más antiácido porque así va a estar bien bonito, bien fresco, va a estar su estómago, entonces ya no le va a dar nada. Mete el antiácido cada 4 horas y le subo el pH a 6. Está bacán, porque estoy entre 3 a 5, 6 es uno más. Pero esto significa para nosotros crear otro microambiente dentro del estómago que va a generar otro tipo de patógenos. Y ese otro tipo de patógenos van a ser más agresivos y van a ejercer mayores problemas si se produce este fenómeno de reflujo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para muchos, el dar un antiácido bloqueador de receptores H2 significa también monitorizar el pH. Yo debería estar monitorizando para que se mantenga en el rango promedio normal y que esto no perjudique mi condición de generar patógenos nuevos. La sonda nasogástrica, que ya les comenté, la sonda nasogástrica me sirve para alimentar y para hacer prevención, digamos, de los atragantamientos del paciente. Si yo veo que tengo un abuelito que le doy de comer y otra vez, pues no sigue y tú notas que hace gárgara con la comida, que se lo estás aspirando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que tienes una sonda y el viejito no va a toser y la comida va directo acá. Pero tengo que tenerlo en 30 grados para que esté cómodo, para que no haya reflujo y considerar, digamos, las maniobras que voy a hacer cuando esté con el estómago vacío. ¿Sí? Y eventualmente, ya si no se puede hacerlo hasta veces con el estómago lleno, pero con el tronco en 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta de la sonda nasogástrica. También hay que tener en cuenta que no se salga, porque a veces instintivamente el paciente empieza a desplazarlo con la lengua y cuando te das cuenta la puntita está acá. Entonces todo lo que le estás metiendo tú alegremente ya se está yendo de bronquio porque ya se salió la sonda del sitio. Entonces hay que examinar el paciente y mirar si se ve la sondita como una manguerita que se va directo abajo y no que tienes un rollo en la boca porque ahí lo estás complicando. No prevenible es parecido al anterior, o sea, hay cosas que yo no puedo manejar que dependen de las comodidades del paciente o de la condición en que llega. Para eso hay un score Apache que califica, digamos, la severidad o la gravedad del cuadro que tiene el paciente. Mientras más alto sea el valor, también es un factor en contra. Enfermedad neurológica, paciente con daño cerebral mayor, infarto cerebral postrado, conciencia cero, estupor, coma del paciente.
tus posibilidades ahí no son muy buenas. Hay subgrupos en este grupo de neumonía no asociada al ventilador, algunos decimos de inicio temprano, de inicio tardío, y esto tiene su razón de ser. Mientras menos días tenga el paciente y que genere, digamos, la injuria de la neumonía, después de haberse ingresado o post-intubación, este paciente tiene como patógenos predisponentes el neumococo neumonía, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus penicillium sensible. O sea, todavía un grupo de gérmenes, por decir así, intermedios, que podrían responder a un esquema antibiótico, de repente cefazolina con algún producto anti-estafilococo, de repente le pongo vamos a ver, una cefalosporina tercera, o le puedo poner un imipenem y cojo. Pero si este paciente empezó su cuadro 5 días después, la flora, como les digo, ya es más agresiva, y es más resistente, y depende de dónde estoy. Y fíjense ustedes que ya acá entra de todas maneras la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter, que es bastante difícil de poder eliminar, Staphylococcus aureus ya no meticilino sensible, sino meticilino resistente y bacilos gram negativos. Entonces, componer la neumonía asociada a ventilador, perdón, no asociada a ventilador, de menos de 5 días todavía tengo opciones porque el tema no es muy agresivo. Más de 5 días ya es más agresivo, tengo que ponerme en top. Top quiere decir meropenem, quiere decir moxifloxacino, puede ser linezolid, que es lo último que tiene salido para aplicar los estafilococos, y así cualquier otra droga, pero ya nivel top. Por ejemplo, el nivel top quiere decir, por ejemplo, cefalosporina. ¿Cuántos cefalosporinas tenemos? ¿Cuántos grupos? 5. ¿Cuántos son? ¿Qué dicen? 5, ahora son 5. Ahorita son 5. 5 son ahora 5. ¿Cuántos son? 6. 5 son 5. 5 niveles de cefalosporina. Entonces, cuando te digo de última generación, estás en cuarto quinto. O sea, ya salimos de lo que es tercera, por ejemplo, una ceftriaxona que nos podría servir para el neumococo todavía, o para el Haemophilus influenza. Acá ya tengo que subir a cefepime, tengo que subir a drogas de quinta, ¿no? Cefalosporina de quinta, doripenem y cosas por el estilo. Tenemos a los patógenos en pacientes en ventilador, involucra más o menos, esto es un recuento, Pseudomonas aeruginosa a la cabeza, en gran positivo Staphylococcus aureus sensible y subsecuentemente resistente, patógenos en pacientes que no están ventilados, esto son un poquito menos, pues la proporción es menor, pero de todas maneras tienen que hacer una cobertura adecuada. A la cabeza, lo primero que vamos a encontrar es Pseudomonas y Staphylococcus. Eso es lo primero. Si tiene más de 5 días, resistente, menos de 5 días, sensibles. Pseudomonas, si ya tiene más de 5 días, y generalmente son pseudomonas resistentes. Para pseudomonas, ¿qué antibiótico debe usar? ¿Qué usaría? Ciprofloxacino, fluoxacino, ciprofloxacino. Las carbapenem. Ceftriaxona. Fluoroquinolona. ¿Cuál es el antipseudomona que aparece con más facilidad? Piperacillina. Tienes piperacillina, pero tienes ceftriaxona. Tienes cefepime, tienes piperacillina tazobactam. O sea, vas aumentando en secuencia. Esto ya más o menos lo comentamos, los mecanismos, los patógenos responsables de acuerdo al protocolo de riesgo. La cirugía, por ejemplo, que hace complemento a cirugía abdominal, anaeróbicos, más si tienes sonda, a veces una cirugía de cavidad abdominal, puede subir hasta la cole a través de la zona nasogástrica. Si es una cirugía de colon, ya también es otro tipo de patógeno. Hay anaerobios supradiafragmáticos y hay anaerobios infradiafragmáticos. De los infradiafragmáticos ahí entra cuál. Pero tenemos también pacientes con diabetes, son susceptibles a infecciones por estafilococo. No, es clindamicina endo. Categorías de certeza diagnóstica. ¿Cómo puedo decir que este es el patógeno o no lo es? Depende de los métodos que use para estudiar y de la lectura que haga. Pues una neumonía es cierta cuando ves el infiltrado pulmonar en una placa, ¿no es cierto? Y cuando tienes secreciones purulentas. Si a esto le agrego una radiografía, una tomografía que me da evidencia de la lesión, como dice acá hay un absceso, hay una bula de repente infectada, o veo una necrosis de tejido, y encima tengo un cultivo histológico positivo con más de 10 a las 4 unidades formadoras de colonias, por eso le digo, lo ideal es tener cuántas colonias se forman. Entonces yo digo, efectivamente es una neumonía comprobada, una neumonía intrahospitalaria.
Si digo probable, de repente hay infiltrados que están persistiendo más de 24 horas, le hago un cultivo, pero ya este sería con método invasivo, un cultivo cuantitativo que donde salen secreciones purulentas, 10 a la 3 si es con cepillo protegido, lavado bronco-oral 10 a la 4. Puedo tener un hemocultivo y muestras respiratorias positivas, pero hay que pensar que el hemocultivo no rinde mucho. Un hemocultivo con fiebre te rinde más o menos 25%, con fiebre. Si no tienes fiebre, de repente estamos por debajo del 20% para poder diagnosticar el patógeno. Un aspirado transtraqueal puede ser útil. Se puede tomar la muestra directamente en membrana cricotiroidea, agarrar una boca, esto ahí, poquito de suero, aspiras y ya tienes un aspirado transtraqueal. Ese puede ser bastante útil, pero es invasivo, ¿no? Líquido pleural, depende de lo que te salga en el muestreo o la evidencia histológica del paciente. Hasta acá, si tienes un método invasivo que de repente no siempre te va a rendir a como debes y no tienes el recuento de colonias, quedaría con una neumonía probable. El diagnóstico en pacientes con neumonía intrahospitalaria y no asociada a ventilador se sugiere muestreo no invasivo, como les decía. O sea, ya no necesitas esperar que te metan el tubo para hacer el diagnóstico del patógeno. Lo puedes hacer con un buen lavado, pero con recuento de colonias. Ya los patógenos ya los mencionamos, que gérmenes son más frecuentes. Igual, por las técnicas, estos son estudios que se han hecho en otros países con patógenos que son más frecuentes. Los resistentes son los que cada vez están aumentando y el que está ocupando bastante, digamos, prevalencia últimamente es el Acinetobacter. Cuando encontramos Acinetobacter, la cosa se pone muy fea, prácticamente no todos responden con comodidad. Y eso debido a que este tipo de patógenos tiene varios mecanismos de resistencia. O sea, ya no hablamos de mecanismos de resistencia con inhibidores de beta-lactamasa, nada más para gérmenes comunes, sino hablamos de donde este tipo de germen tiene la posibilidad de bloquear el acceso al fármaco e incluso si entra el fármaco de sacarlo fuera. O sea, tiene bombas de flujo de antimicrobianos dentro de sus células, que eso no permite que se logre una concentración adecuada del fármaco y de ahí viene su marca de resistencia, aparte de otros mecanismos. Entonces, si encontramos pacientes, digamos, que tienen menos de 4 o 5 días, digamos, de hospitalizados, asumimos que el riesgo de infección es bajo, que estos son los gérmenes que puede tener dentro de los que hemos enumerado de acuerdo a los factores de riesgo. Si es de alto riesgo, estos son los tipos de gérmenes, como ven, Acinetobacter no está en el primero, y los probablemente Staphylococcus meticilino resistentes están solo en el segundo grupo. Esto es lo que genera entonces la posibilidad de iniciar una cobertura antibiótica, el germen, el patógeno, la comorbilidad, el factor de riesgo. Y a esto se aúna un factor adicional que viene a ser la presencia del biofilm para la bacteria. Un biofilm que si nosotros no estamos percatados, a veces también contribuimos, ¿no?, a que se use indiscriminadamente un antibiótico sin un criterio bien establecido. El biofilm viene a ser, por decir, un sistema que la misma bacteria usa para poder protegerse y para generar una población nueva de gérmenes resistentes. Es como que yo estuviera acá, esta fuera mi vía aérea, me ubico aquí y ahorita me cargan todos los antibióticos que tienen en el hospital. Entonces voy fabricándome una cubierta que varía según el germen, puede ser un polisacárido, un mucopolisacárido, y genero como una esfera protectora hacia mí. Esta condición de la esfera que yo estoy generando como protección me permite que yo tenga mi espacio donde el antibiótico no penetra con facilidad y yo me empiezo a replicar. Empiezo a replicarme en otras células. Entonces, en este microambiente yo estoy generando una población de células multiresistentes y donde no tiene acceso al antibiótico común terminal, no llega. Entonces yo tengo que procurar que esta posibilidad de que se genere un biofilm se reduzca. Entonces, por ejemplo, hay zonas del cuerpo, entonces este es más o menos lo que quiere decir lo que está acá para que no se lo leer todo. Por ejemplo, la bacteria puede tener esta composición. En su cubierta, no es una cubierta, sino que lo que varía es el contenido. Y para yo poder entender así, está el germen, crea su esfera, se multiplica y después empieza a salir ahí para generarse como resistente. Y ven ustedes la población cómo cambia y qué tan agresiva puede ser.
cada germen tiene también ahí su especie formadora de biofilm. Todas tienen su manera, su gobierno. Ya lo puedo usar esto. Ya lo puedo usar en. ¿Ah? Solo se bloquea por un ratito. No corre. ¿No? Sí. Entonces este biofilm se genera en algunas partes que les acabé de explicar, que genera, digamos, esta condición especial de sobreprotección. Por ejemplo, ustedes recordarán o han visto alguna vez un tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Ese tubo endotraqueal ingresa, pero tiene un globito. Ese globito o CAF le sirve de anclaje. Es decir, que entra acá, le inflo el globo, entonces el globo me sirve para que se fije en la pared y no se salga el tubo en una tos que tenga y la vuelta a incluir. Pero esta condición de generar acá un globito significa que hay un ambiente que estoy creando entre la glotis y el globo, ¿cierto? Aquí se van a acumular secreciones las que pasan de la boca, que no va a llegar al bronquio porque están con el globo inflado. Y en este espacio se empieza a generar una colección de gérmenes que van formando su microambiente. Entonces, idealmente, yo debería tener un dispositivo que permita no solo aspirar la boca, sino también uno que llegue hasta esta parte que está encima del CAF y por debajo del glotis para poder retirar esto. Esa es una medida de control. Y la otra es que yo debería estar midiendo en cada unidad de cuidados intensivos cuál es la presión que tiene el CAF como globo, como para certificar si el globo está bien inflado o no. Si el globo, por ejemplo, con los días se me va desinflando, este germen, yo no me percato de eso, entonces ese germen que está encima del CAF empieza a bajar. Y ya me contaminó la vía aérea con otro germen resistente que no responde fácilmente a la actividad. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿No? De que haya un inóculo de bacterias y de qué calidad de inóculo tienes, de qué tan agresivo es el germen y la condición que tenga el paciente de inmunocompetencia. El mecanismo más fácil de que se pueda generar una infección intrahospitalaria es la microaspiración de secreciones orofaringeas. Todos nosotros fabricamos secreciones, las secreciones salivales, las secreciones que tenemos en calidad oral. Y esa secreción se va a la deglutir y parte se va a pasar a la vía aérea. Si tiene el globo se pasa. Normalmente no lo debe hacer, pero sucede. La aspiración de volumen es importante de esófago cuando es reflujo y tu sonda inadecuadamente propicia el reflujo o la posición del paciente. El uso de aerosoles infectados. Hay muchos pacientes que requieren que le pongas una mascarilla y esa mascarilla con los días se va contaminando, deberías cambiarla por lo menos cada 2 días. Entonces así uno nebuliza al paciente, el paciente tose, se va pegando moco en la mascarilla y tú crees que limpiarlo con una gasita es suficiente, ¿no? Porque ya se está generando con ese moco una película para que el germen se pegue y vaya generando su microorganismo. Entonces se va generando también resistencia. La diseminación hematógena de una infección distante es otro mecanismo. Yo puedo tener un foco urinario y este foco urinario puede viajar a través del torrente sanguíneo al pulmón y generarme una neumonía intrahospitalaria, como decir metastatizante, o sea, saliendo de un foco primario urinario y se me está yendo al pulmón. Extensión de un foco cercano. Puedo tener un absceso hepático, de repente se abre y se introduce dentro de la cavidad. Inoculación directa a partir del personal sanitario. Cada vez que metes la aguja, tú estás inoculando al paciente, o lo pones en ese riesgo. Factores predisponentes a microaspiración, ya hemos dicho, hemos comentado, instrumentación de vías aéreas, represión de conciencia, fármacos, anestesia, uso de sonda, la misma alimentación, secreción adecuada, el decúbito supino, no conservarlo en 30 grados, y la distensión abdominal. Acá vemos lo que les mencionaba más o menos. Acá está el CAF, acá está más o menos la sonda nasogástrica, y con esta sonda yo propicio el reflujo, con este tubo endotraqueal con el globito estoy generando un ambiente aparte. Acá se ve mejor, este de acá es el CAF, acá está la glotis, en este espacio pequeño yo estoy generando una colonia de gérmenes con biofilm resistente, y si este globo se desinfla, estos van a trabajar y van a estar contaminando el aire. Las comorbilidades ya las mencionamos, todo paciente que trae una comorbilidad me genera un factor de riesgo adicional para poder superar la neumonía. Y depende de qué tipo de comorbilidades. Hay tipos de comorbilidades que afectan mi inmunidad humoral, hay otros que afectan más la inmunidad celular y hay otros que afectan las dos cosas. Según esas dos condiciones y la calidad del pulmón que tenga, entonces yo voy a tener problemas infecciosos o de repente un patógeno predeterminado. La inmunocompetencia, como decíamos nosotros, no, la edad ya es un punto en contra.
Si pasa de 60 ya está jugando ya una inmunidad que está bajada. Y si a eso le agregamos hábitos del paciente, el tabaco, el alcohol, el uso de esteroides, de repente el paciente es asmático, el paciente con problemas reumatológicos, inmunosupresores, el linfoma, o una condición de urina, insuficiencia renal, todas estas están generando un patógeno específico. Pues acá en resumen te dice, ¿no? La inmunocompetencia del huésped es básica. Eso es lo que me determina qué calidad de tema es el agresor, pero tengo agravantes. Si este paciente ha sido medicado previamente, o decir, si yo recibí en el último mes, o algunos le ponen en los últimos 3 meses, antiamoxicilina o algún betalactámico, entonces si ingresa el paciente con una neumonía, ya no puedo usar esa droga, porque prácticamente se asume de manera indirecta que este es resistente a ese tipo de fármacos, tendría que modificar el esquema. La cirugía, ¿de qué tipo de cirugía me hablas? Si me dices una cirugía de cadera no me debe afectar, pero si me dices una cirugía de vesícula donde hay posibilidad de aspiración, porque está más días a veces con sonda nasogástrica, entonces yo estoy generando un riesgo. El nivel de conciencia, procedimientos invasivos, equipo de terapia respiratoria. Todo esto aboga a una polarización, dependiendo del inóculo que tengas y a dónde esté, se aspira y se genera la neumonía, donde se va a generar bacteriemia que podría ser detectada en sangre y a veces incluso por aspiración, también que es la causa mayor, se va a generar también invasión del germen, por inhalación con tu dispositivo de aerosoles, nebulizadores, también se va a generar, y por translocación hay otro mecanismo, donde a través del intestino, este mecanismo que es protector del intestino, tiene una barrera de protección que impide que los gérmenes que tienes en el intestino delgado pasen al torrente sanguíneo, se trastoca este sistema, o sea, se hace deficiente esta protección que tienes en las células, o sea, en la membrana basal que tienen de todo lo que es la estructura intestinal, entonces pasan los gérmenes del intestino, pasan al torrente sanguíneo y se genera por transmutación un fenómeno infeccioso tipo de diagnóstico, ya lo mencionamos, ya vimos los criterios. Estos son la sensibilidad y especificidad de cada procedimiento, que tanto te rinde el procedimiento. Pero ya hemos visto lo que decía la conclusión en una de las láminas previas. No necesito ser invasivo necesariamente para precisar el germen, porque se ha demostrado que ser invasivo en un cerro, usar un método invasivo me rinde casi igual. Entonces yo puedo hacer un aspirado bien hecho y pedir que me haga recuento de columnas y detecto el patógeno, en lugar de pensar en meter un tubo necesariamente. Cada vez que yo introduzco un tubo de fibroscopía, el basal que tiene de oxígeno el paciente yo lo bajo 10 a 20 milímetros más. Si el paciente está con la junta saludando 90, lo voy a llevar a 40. Y encima lo tengo con máquina, tengo que cruzar, digamos, que haber un fenómeno donde yo introduzco el tubo y el tubo metido entre la luz de la vía aérea genera ya resistencia al paso del aire. Se aumentan las presiones dentro de la máquina para ingresar el aire y podemos generar barotrauma también. Biomarcadores ya los conversamos, ¿no? El que más se maneja es la procalcitonina como predictor, el PCR solo sirve como diagnóstico. También hay otros como la copestina, el factor del ST1 y otros más, ¿no? El tratamiento, ya vimos, depende de la condición de gravedad, el uso previo de antibióticos, cuánto pasó entre el ingreso y el diagnóstico, cuántos días tiene de ventilación mecánica, qué factores de riesgo tiene específico para determinados patógenos, qué prevalencia de patógenos hay donde yo estoy trabajando. O sea, cada unidad debería saber, a ver, cuáles son los gérmenes que me acompañan todos los días esto, cuál es su perfil de resistencia a esto. Pero si yo conozco ese detalle, entonces tenemos que abarcar con algo que este paciente no esté involucrado en ese patógeno. Si ya tiene más de 5 días, ya tiene el patógeno de mi servicio, tengo que subir mi nivel de protección. De patrones, por eso habla también de los patrones de resistencia natural y propio del hospital. Criterios para neumonía grave, o sea, cuando ya tienes una neumonía grave, tú puedes usar criterios. Eventualmente, lo más fácil de decir cuándo un paciente debe ir a UCI, cuando ya vemos nosotros que tus recursos de oxigenación son insuficientes. O sea, hablamos otra vez del PAFI, ¿no? Si este PAFI está, por decir, debajo de 100, el PAFI es un PaO2, ¿no es cierto? Que ya sabemos el milímetro de mercurio sobre el FiO2. Si está menos de 100, es el para UCI. Si hay una neumonía con PAFI 100, eso ya no es neumonía X3. Si hay X3, eso es máquina de ventilación y presión positiva al final de inspiración. Esa es una indicación. O sea, paciente que la neumonía evolucionó a su extremo, que viene a ser el estrés respiratorio agudo,
y que tú lo valoras con evidencia de la placa, 2, 3 cuadrantes tomados con un score de calificación, y vemos que el PAFI está por debajo de 100, es decir, para UCI, para ventilación y para hacer que el alveolo que está colapsado con presión positiva al final de expiración, porque la máquina te da una presión, se abre el alveolo para que permita hacer hematosis, pero de manera obligada. Todos nosotros respiramos haciendo presión negativa, o sea, tu diafragma hace presión negativa y por gradiente de presiones entra el aire por decir el intercambio gaseoso. En lo que llamamos ventilación mecánica, ya tu pulmón no funciona, incluso ya le metí sus bloqueadores neuromusculares. Entonces yo te pongo una máquina que te mete a presión positiva un determinado volumen que te infla el alveolo para que puedas hacer el intercambio gaseoso. O sea, la ventilación mecánica es bonita, pero es antifisiológica, no es lo normal. Pero mientras uso, mientras la necesite, y voy cambiando las modalidades de ventilación, que sean menos exigentes cada vez, en la medida que el paciente se recupera o en la medida que las unidades que él tiene se vayan, digamos, recuperando. Porque imagínense que tienes tus dos pulmones, 3/4 de mis alveolos inundados de pus por la bronconeumonía. Si mi tratamiento es efectivo, ya después no va a ser 3/4, va a ser 2/3, va a ser 50% o va a ser 25%. En la medida que esa secuencia vaya mejorando y yo vaya recuperando unidades fisiológicas, mi necesidad de oxígeno va a ir bajando, mi PAFI va a ir subiendo y mi gradiente se va reduciendo. O sea, la relación entre PAFI y gradiente es directa o inversa. Inversa. Es inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese parámetro, yo digo, un primer candidato para pasar a UCI es la necesidad de ventilación mecánica por esa razón, que sería una bronconeumonía ya severa y extrema. Ya después seguro le van a hacer la clase extrema. El otro criterio, paciente que no cumple con su volumen minuto especificado, para que sea más sensible. ¿Qué quiere decir volumen minuto? A ver si se acuerdan. ¿Qué es igual al volumen minuto? ¿Volumen? La cantidad de sangre que ¿Sangre? No, es el gasto cardíaco. Es el tiempo por la frecuencia respiratoria. El volumen minuto más o menos hace referencia a la cantidad de aire que yo respiro por vez. Ese sería mi volumen vital o volumen de aire corriente, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Que para no pelearnos decimos que es 15. Uno me va a decir 14, porque si 18 me dicen 14, ¿verdad? Entonces vamos a estar peleando ahí. Y como no me gusta pelear, entonces mejor quedamos en 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Si por ejemplo vemos a ver a la reina que está por acá, ¿cuánto pesas? 55. 56. Esos son 50, ella para que tenga su volumen tidal, el volumen tidal es más o menos 10 centímetros por cada kilo que ella pesa, ¿cierto? Entonces 10 por 50 sería 500 de aire que ella jala por cada respiración. Si tiene 15 respiraciones por minuto, son 500 por 15, ¿cuánto es flaco? 7.500. Entonces tenemos 7 litros y medio que ella debe jalar en un minuto así, sin esfuerzo, porque eso es lo que está programado como el volumen de aire que mueve ella en un minuto. Eso garantiza, si tiene una ventilación efectiva, porque estamos midiendo volumen, no estamos hablando de oxígeno, de que ella va a tener una ventilación adecuada y por ende el PCO2 va a ser 40. O sea, está en el margen de lo que nos corresponde ver y lo que sabemos. Por eso cuando pido un IRA, digo, pídele gases, es para ver si mantiene su trabajo ventilatorio y si la oxigenación es eficiente, que son dos cosas separadas pero que están involucradas la una con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Si ella llega por emergencia en una situación de extrema, vamos a poner de repente un casi ahogamiento, estaba haciendo el muertito y casi le sale por el frente. Entonces, ese muertito que está haciendo llega a ella con una respiración boqueante o casi sin respiración. Entonces digo, ¿con qué volumen minuto está trabajando? Les agarro y la miro, veo si su esfuerzo es adecuado y me está haciendo 5 respiraciones. Entonces está menos de lo que yo esperaba. Pero jala 500, me dicen ya, pues 5 por 5 sería 2.500 que estaría jalando. Entonces con 2.500 ella no ventila lo que debería ventilar, entonces tiene una hipoventilación, ¿no es cierto? Entonces está por debajo y su PCO2 debería estar alto o bajo. Alto. Entonces me está hablando que la relación entre ventilación y PCO2 es una relación inversa. A menor volumen, mayor PCO2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es así,
hago mi primera maniobra. Como es casi ahogamiento, agarro, miro la boca, estiro secreciones, ya. Dale una bolsadita a ver con el ambú. 1, 2, 3, 4, ya. Suéltala. Sí, a ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltala, nada. 1, 2, 3, 4, 5, nada. No respira, ya no. Entonces intúbale y ponle máquina. Para que la máquina te cumpla, ponme las 15 respiraciones que le toca y ponle el volumen que le toca. Para restaurar su volumen minuto y que mantenga su parámetro fisiológico normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no tienes zambuco, ya es boca a boca, caballero, no te en la playa, no te queda otro. Que si escogen, ¿no? ¿Quién quieres escoger para que te reanime? A Carlitos. Escoge a Danilo porque lo reanime. Porque si Danilo aguantará, tiene que estar buceando, tiene que hacer su masaje. Estamos grabando, enviando. Ay, ¿verdad? Es una condición que me lleva a música. Entonces yo tengo dos condiciones. Me ponía grave, con papi bajo, etiquetado de ser tributario de música, porque hay un discurso popular severamente las máquinas. ¿Estamos de acuerdo? PIP significa presión positiva al final de inspiración. Positive pressure and expiratory pressure. Positive and expiratory pressure. Positive, positivo. El final, expiratorio, pressure, presión. Ese es PIP. Lo que van a hablar cuando estés en una situación de emergencia de si este paciente está con PIP o sin PIP. ¿Sí? Con PIP, entonces quiere decir que estás tratando de abrir algunos alveolos que estaban perdidos para que funcionen mientras tú logras compensar el problema. Ese es PIP, P-E-E-P. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, segunda condición, falla ventilatoria. Esa sería una falla ventilatoria, no cumple con sus 7500, ¿no? Por eso tendría que entrar a asistencia ventilatoria. O sea, más dar boca a boca, usar el ambú o poner una máquina es asistir su ventilación, o sea, restaurarle el número de respiraciones y el volumen que ella necesita. Eso no es oxigenar, eso es asistir. Cuando tiene una neumonía que todavía no llegó al nivel de que va subiendo 1, 2, 3, 4, 5 litros, 15 litros, eso es oxigenar. Es aumento mi oferta de oxígeno al alveolo para que mejore el gradiente alveolo arterial y pueda haber una hematosis efectiva. Eso es oxigenar. ¿Sí? Ya. Segunda condición. Tercera condición que me va a llevar a UCI, inestabilidad hemodinámica. Si mi paciente está en shock, es un criterio de seguridad. Este paciente tiene que pasar al cuidado intensivo. ¿Sí? A veces incluso con uno nada más, si yo tengo inestabilidad hemodinámica así que todavía ventile, pasa UCI, no voy a esperar que se junten los tres. Se juntan los tres y ya estamos mal, ya está en el sótano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá se agregan algunas cosas más que significan lo mismo, ¿no? Entonces tengo criterios, dos criterios de esto de acá para poder establecer si esta neumonía es grave o no. Si tengo un FIO2 mayor de 0,35, que es como decir 12 litros, si el paciente satura menos de 90, estoy en alerta. Pero es un insulto porque estoy en alerta. Es como que yo tenga 90% de saturación y tengo una máscara de Venturi a 12 litros, a 9, 12 litros. ¿Estamos de acuerdo? Este dice progresión radiográfica rápida. Hoy día yo me encontré que venía con una manchita, vino en el pulmón en 2 cuadrantes. Hoy día estaba acá. A las 48 horas que está pasando el cuadro, está en todo el pulmón ya. Entonces me está diciendo esto está feo, tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Si cambia la progresión, por eso dice rápido, significa menos de 48 horas. Sepsis grave con hipotensión de la herida. Falla multiorgánica, y eso ya uno lo deslinda después que estás abordando un shock. ¿Qué significa falla multiorgánica? Que de repente tienes problemas de desorientación, hay falla central, cerebral, de repente tus enzimas hepáticas se están subiendo porque de repente se están formando microprocesos hepáticos, falla hepática. De repente me estás haciendo un CID como complicación. Esa es una falla hematológica. Y cada falla que se vaya agregando nos resta puntos de sobrevida. Necesidad de vasopresores también, o sea, a veces también todo paciente que entra en una condición de deshidratado chocado, no necesariamente significa dopamina. Primero ver cómo están las mucosas. Si la veo como acá más seca, entonces le tengo que agarrar y ponerle su vía, el producto a chorro, lo hidrato primero. Por decir, si le dice, no, ¿por qué viene el señor? No, un viejito que no quería comer en la casa, está haciendo fiebre, se secó. De repente te faltarán 1, 2, 3 litros que le pase rápido para recuperar presión. Pero si me dice, no, yo vengo atrás del caserío y estoy con una diarrea que ya parezco moto, cada hora me tiro una sentada y pierdo 1 litro. Multiplico 1 litro por toda la sentada. ¿Cuántas veces te has sentado? ¿Alguna vez? ¿O cuántas veces te sientas? Una vez.
petito. Pero si yo tengo una sentada cada 24 horas, multiplica aproximadamente 1 litro por 24. ¿Cuántos litros estoy perdiendo? Estoy perdiendo casi 12 litros. Entonces mi reposición de líquido tendrá que ser agresiva. Esto ya prácticamente amenaza con ser un cólera o es un cólera. Entonces, porque ustedes han visto, y a veces tú vienes, nosotros hemos tenido oportunidad de afrontar en una emergencia y veías que el pata llegaba seco hasta el río corneal que tienen ustedes en los ojos, normalmente no tienen. Se apaga ya casi como muerto, pero no brilla la cosa. El pata está chupado, seco, con calambres y tirándose al suelo sin presión o con la presión baja. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, crucifícalo. Una vía por aquí y abre la llave a la vez. 2 litros, 3 litros, 4 litros, cuando estabas en 6 por ahí, ya movía la cabeza. Y algunos se recuperaban y otros no. Los que no se recuperaron eran porque, por ejemplo, muchos pensaban, bueno, ¿cuánto le vas a poner? Ponle 30 gotas, que es la clásica. Esa es la diferencia entre el médico practicón y el médico que sabe lo que hace. El médico practicón dice, ¿cuánto le ponen? 3 litros, ponle 3 a todos. Pero no analiza que la pérdida de este paciente era una magnitud mayor. Por eso muchos pacientes con cólera murieron de insuficiencia renal aguda, por la complicación que se generó por no aportar el volumen de líquidos que le daba. Entonces yo tengo que ver, si ya yo le he puesto el líquido, pero este líquido todavía no me levanta presión, entonces digo de repente que hay una vasoplegia. Entonces me pongo lucurar, hay un orgasmo mental que me y que me genera vasoplegia, entonces tengo que usar vasopresores. Entonces ahí vienen los sinotrópicos. Y acá en la iglesia ya me está cantando que el paciente está deshidratado. Si ya el paciente viene sin orina, lo primero que va a preguntar, ¿hizo pichi? No, no hizo. ¿Cuánto hizo? No, apenas mojó el pañal. Hasta el 100, me falta uno. Cambio de estado mental, bueno, ese lo ves al final, pues si ya está sin presión 7, 8, ¿quién no va a tener cambio mental? Si así nomás como están ustedes, no comen en la mañana, mamita, corazón, no le den desayuno. Entonces acá, la base, la que decíamos nosotros, ¿cuándo el paciente debe ir a UCI? Cuando va a necesitar ventilación mecánica, por problemas psiconeurológicos, problemas ventilatorios. Cuando está chocado, presión arterial sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, y necesidad de soporte farmacológico y hipotrópico, generalmente mayor de 6 horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Factores de riesgo para patógenos ya los comentamos, ya los hemos mencionado, todo el manejo a veces casero en casa. Factores de riesgo específicos para pseudomonas, que tienen las opciones para estafilococo, diabetes, como le decía, insuficiencia renal. Para legionela, paciente con alta dosis de corticoides o que está en ambientes de enclaustramiento con aire acondicionado, anaerobio, cirugía abdominal reciente o la aspiración que está a la vista. De acuerdo a ello, yo digo, para los de bajo riesgo, te voy a dar estos antibióticos. Esta es la lista de medicamentos que se pueden dar. Para los de alto riesgo, considerando los patógenos agresivos que tenemos estas opciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero es cuestión de ver nomás y revisar cada uno. Pero ya la idea queda esto. ¿No? Acá ven, por ejemplo, ustedes que se usa Minesolid, se usa banco. Acá no figura Minesolid ni banco. O sea, estamos hablando de estafilococo, Minesolid. Acá figura colistina, acá no figura. Esto estamos hablando de acetato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo escojo el antibiótico de acuerdo a mi comorbilidad, de acuerdo a la calidad del paciente que estoy viendo, de acuerdo al tiempo que lo estoy viendo. Y usted me dice, no, llaman al doctor, viste, porque lo voy a poco acá, recién ingresado 24 horas. Ese es un paciente. Pero me llaman a veces, ¿cuántos días tiene hospitalizado? 15 días, nosotros no sabemos por qué no va bien. O sea, tengo que pensar en los más patógenos y por qué no está yendo bien. De repente falta algo por hacer o por mejorar, ¿no? Ya es lo que resistencia antimicrobiana, ahí tienen más o menos el antibiótico sugerido por patógenos, es otra manera del enfoque. Nuevas alternativas, estos son ya los últimos medicamentos que son los que están en avanzada para casos de medicina de resistencia. Tiene el Cetedisolid que ha salido último después del Minesolid, también para estafilococo, para gran positivo, y para los resistentes a banco. O sea, antes se pensaba que la vancomicina era lo máximo que el estafilococo, no hay posibilidad de que pierda, pero ese se han resistentes a vancomicina. Y algunos se han muerto porque ya no había más, entonces ahora hay Minesolid, pero el Minesolid es algo gratuito, tienes que ir a comprar, no es baratito, es carito, te cuesta bastante, igualito la colistina en los medicamentos.
Esta es una secuencia, un algoritmo que te dice más o menos de acuerdo a si es un estafilococo, qué germen probable puede haber y qué antibióticos. Es una orientación con algoritmo. Este es un cuadro que nosotros llamamos tracheobronquitis asociada a ventilador. Este es un paciente que tiene temperatura elevada con presencia de secreciones, con un laboratorio infeccioso y con imágenes donde no hay infiltrado o no se ve progresión de infiltrado. A veces está asociado a pacientes que estuvieron intubados, que ya les sacaste el tubo, está mejor, sigo mal. Entonces esa zona ha sido erosionada, ha sido dañada, han habido gérmenes, ha habido aspiración, entonces también se ha involucrado gérmenes, entonces ahí uno trata de ver, de acuerdo, digamos, a dónde estuvo, a los patógenos que podría haber tomado, qué antibiótico vas a escoger para sacarlo de este problema, porque si no, esta tracheobronquitis puede regresar después a neumonía asociada al ventilador. Factores asociados a mortalidad, edad mayor de 65 años, presencia de sonda, ventilación mecánica, esto está a la cabeza. ¿Cierto? Se un tío Gabriel Iturbe está perdido. Tiene los grandes negativos anaeróbicos, shock, todo lo que hemos mencionado en criterios mayores o menores de enfermedad. Estrategia de prevención, ¿qué dice? Lávate las manos, claro. Tienes que lavarte las manos cada rato. No se lava las manos, incluido el médico no se lava las manos. Reconocimiento y control de infecciones, vigilancia epidemiológica, hay que conocer cuál es el perfil microbiológico del lugar donde está el paciente y el aislamiento del paciente con cepa resistente pero con recuento de colonias para darle la rapidez que tienes que dar. Hay soporte nutricional, tiene que haber un enfermo que come, como dicen las abuelas, no muere. Entonces yo no me debo preocupar de estar solo con su grito, restrosa, puro sol. ¿Cuál es mi aporte o mi necesidad calórica diaria? ¿Cuánto requieren ustedes por estar sentados ahí sin hacer nada? ¿Cuántas calorías consumen? ¿Cuántas quieren que consumen? De sobra todavía seguro, no la sufren. ¿Cuántas calorías consumen, Flaco? Hacen un promedio de 2.000, 2.500, no más, no ganan más. Y seguro que te sobran 1.000 porque no quieres revisar tu historia clínica. Prácticamente pesas 1.500 porque cuando chupas el dedo en internet, ahí ya te dejo 50 calorías. El dedo 50 calorías, te sobran 1.000, 1.500. Pero este paciente que tiene una situación extrema, así con infección que tiene que reparar, su demanda puede ser 3.500, 4.000 calorías al día. Un suelito, ¿cuántas calorías le da? Una destroza al 5%. Para que tengan una idea de lo que están haciendo. ¿Cuántos gramos de glucosa traen una destroza al 5%? Esto es una perspectiva complicada. 200 calorías, que son 4 calorías por gramo de glucosa. Tiene 50 gramos, o sea, acá a 200. 200 más 200, que le pongan 2 frasquitos a 30 gotas. ¿Tú crees que con 400 calorías voy a suplir mi demanda? Entonces el paciente que estaba en UCI, pero que entró gordito, tú lo ves que sale flaco. ¿Por qué sale flaco? Porque estaba gastando lo poco que tenía agarrado de su reserva, porque lo que le diste era muy poco. Y algunos que ya se percataron de eso, y bueno, que tienen suerte, que están haciendo su nutrición integral, su nutrición parenteral, y se más o menos agarran aquí, y aún así te lo dejo. Entonces no pensar como piensa la gente, ¿no? Que a veces te dice, ponme un suero, eso me va a hacer bien, y te dice, sí, ponme un suero. Y ya los más artistas, que son los técnicos de enfermería, te dicen, pero te voy a hacer un lavado de hígado, ponle vitamina B, margarina roja, ¿ves? Me está lavando el hígado. Mentira, te he metido vitamina B para que pinte, te he metido vitamina C para que lo veas aquí. Entonces ustedes tienen que ver eso, tienen que ver cuál es el gasto del paciente, digamos, que va a requerir una nutrición integral adecuada, considerar la nutrición yeyunal que no puede con estómago, que probablemente tomizado, tenía cáncer, hacer una conexión a yeyuno, que se puede hacer, y por ahí también lo vas alimentando. Y monitorizar, pues no el pH del paciente, sobre todo si está con nutrición gástrica. Entonces, prevención es cabecera en 45 grados. De todas ellas, la que más sirve, por decir, es la posición. Después tienes todas estas, lavada de cavidad oral, subglótica, profilaxis con antibióticos, como algunos dicen, si se va a haber reflujo, se va a aspirar el paciente,
Entonces mejor le pongo un antibiótico pues, para matar todos los gérmenes que hay en el estómago, de esa manera yo lo subo. Pero eso me genera otra población de gérmenes más resistente de lo que tenía. Entonces ya no se usa tampoco ese procedimiento. Entonces se usaba clorexidina o se usaban aminoglicósidos por vía oral para matar supuestamente todos los bichos que el paciente se moría igual. Succión subglótica, lo que les decía, esto sí tiene validez para lo que estaba el lobito y las secreciones acumuladas entre la laringe y el globo. Profilaxis con antibióticos no es algo definitivamente comprobado. Si están usando anticuerpos, antiendotoxina, bloqueo de citoquinas, también no tienen un soporte ideal. Y acá tienen, digamos, todas las maniobras y qué nivel de evidencia y grado de recomendación tienen para poder hacer la posibilidad de sobrevivir al paciente. Como ven ustedes, hay algunos que no tienen soporte de ningún tipo, ¿no? Por eso dice descontaminación enteral selectiva, nada que ver, no se usa. Después tienen otra que dice equipos invasivos, sí, bueno, aseo, esterilización, todo eso. Nada más.